Los resultados de las elecciones de ayer domingo, donde Morena le arrebata Puebla y Baja California al PAN y se retienen cierto poder en varios estados y capitales de Durango y Aguascalientes. Entonces vamos a analizar un poquito. Por decir, en Tamaulipas el panismo controla con el 48%, ¿no? Morena se queda con Matamoros y logra una votación del 28%. En Aguascalientes fueron 11 presidencias municipales, lograron ahí el panismo con el 41%. Morena logra ganar un municipio y eleva la votación a un 21%. En Durango fueron 22 alcaldes que tenía el PRI y solo recuperó 15, hizo una derrota total. Morena gana 2 ayuntamientos, eleva a 17%. Y el PAN, que tenía solo 12 municipios, logra elevar a 39 y controlar con el 30%. En Quintana Roo el PRI pierde todo, solo gana el distrito de Cozumel. Morena le quita 7 distritos y logra ser la primera fuerza con 34% en Quintana Roo. El PAN, PRD y el Encuentro Social en esa entidad de Quintana Roo solo lograron 3 distritos, y con la alianza del PES, que antes era aliado a Morena, ahí se alió al PAN y al PRD. En lo que pasó en Baja California, que fue una derrota con el 80 aniversario de los panistas, es la de Puebla y Baja California, donde Barbosa y Jaime Bonilla lograron arrebatarle al PAN todo su control político. En Baja California controlaron hasta Mexicali y Tijuana, 2 ciudades claves. Solo que les voy a decir algo, no se confíen mucho con estos candidatos triunfadores, porque Jaime Bonilla es un mafioso, priista, rata, sinvergüenza, que puede gobernar igualito que el Kiko Vega y hacer alianzas con narcotraficantes como Beltrones. Así el Barbosa también se mueve con todos los priistas y todos los pinches ratas, y pueden gobernar muy parecido a los Moreno Valle. Y es un farsante que apoyó el pacto contra México. Entonces no se anden quejando de que pinche gobernadores ratas, sí, ganaron, porque también dieron mucho dinero en campaña y la gente está harta del PRI y el PAN. Pero también estos cabrones no son un ejemplo de cambio. Hay una investigación sobre la Fiscalía General de la República sobre un fraude contra Hacienda en la compra de agronitrogenados, donde utilizaron una triangulación de recursos el Emilio Lozoya, Alonso Ancira, paraísos fiscales, y las empresas ni siquiera tenían oficinas ni empleados, era pura pinche tranza. Anda todo este triángulo de corrupción que involucra a Lozoya y al otro cabrón de Alonso Ancira, que ya está en un proceso penal. El Emilio Lozoya, ahí lo ves con el gobernador de Chihuahua y Romero de Champs. Todos estos cabrones están en este esquema de corrupción. Aquí los ves al Alonso Ancira y al Emilio Lozoya. Vean cómo estaban robando con Pemex, el de Altos Hornos, que tiene gran producción de acero, con este pinche corruptazo de sobornos de Odebrecht. El mismo Andrés Manuel acaba de salir, dice: no queremos ninguna ruptura con el FMI, el Fondo Monetario, asegura López Obrador. Y luego salió con una declaración medio extraña donde dice que el Fondo Monetario ya cambió, porque le sacaron ahí que en la campaña él criticaba mucho al Fondo Monetario, y ahora dice que ya cambió. Sí, ya cambió, dice él, porque ahora combate la igualdad de género, el combate a la corrupción, supuestamente el Fondo Monetario. Pero eso la verdad es una tomada de pelo.
el Fondo Monetario es corrupción y saqueo de los recursos, son privatizaciones. Promueven el Fondo Monetario y el Banco Mundial la privatización de los servicios básicos que están generando pobreza y enriquecimiento a los empresarios. Fíjense lo que está promoviendo el Fondo Monetario. ¿Cómo que ya cambió? Si son los banqueros, son los ratas, son los que hacen incluso las guerras para saquear los recursos y dejar a la gente sin nada y todo lucrar. El Fondo Monetario nunca va a cambiar porque defiende a los ricos, a los grandes empresarios. El mismo Fondo Monetario le dio el primer año de Peña Nieto, lo pusieron como si fuera la gran chingonería, la Lagarde, la misma que está ahorita, la Lagarde. La misma del Fondo Monetario respalda y sigue respaldando las reformas energéticas que se roban el petróleo mexicano, que permite a la banca corrupta mafiosa hacer sus narcolavaderos. Esas son las mismas reformas que está apoyando la Lagarde actualmente, antes y ahora. El mismo Fondo Monetario le ampliaba créditos a Peña Nieto para endeudar a nuestro país. Era uno de sus consentidos. La misma Lagarde, la corrupta. Si ni que fuera gripa, que ya cambió. Si no es gripa, los corruptos que defienden a los ricos siempre serán ratas y sinvergüenzas. Más bien ellos buscan que los políticos se alineen a ellos, que hagan tratos, que no cambien el modelo económico. Es lo que busca la Lagarde, títeres. La misma este Fondo Monetario y el Banco Mundial alabaron la reforma energética privatizadora de Calderón, que en su momento no se pudo hacer, Yo te hablo de antecedentes y hechos, no cositas por superficiales. La misma Cristina Lagarde estaba impresionada por las reformas estructurales de Peña en su momento, ahí te pongo, ¿no? Y la misma Lagarde hizo un triángulo de corrupción con Sarkozy, donde este pinche presidente de Francia, expresidente, fue acusado de todo tipo: tráfico de influencias, corrupción, lavadero, fondos públicos. ¿Y quién era la ministra de Finanzas? Pues la Lagarde. Todo estaba relacionado, nada de que ya cambió. Si ella es sinónimo de corrupción, es parte del saqueo. Ella más bien, si cambia el Fondo Monetario, primero debería estar en la cárcel a Lagarde, y el Fondo Monetario ni siquiera debería de existir, porque es puros recortes, privatizaciones, robo de recursos. Esta pinche vieja ya le han interrogado muchas veces y se hace la pendeja de que ella no estuvo ahí en el fraude de los fondos públicos. Le mandó hasta una carta a Sarkozy diciéndole: utilízame como te convenga. Hay que robar a los franceses. Pero si hablamos de que cualquier cabrón hable de pobreza y combate, le vamos a creer, pues entonces hay que creerle a Ricardo Salinas Pliego. Se la lleva publicando en el Twitter cómo generar riqueza en el país y combatir. Si nomás es, voy a creerle a quien sea, quien me diga que va a combatir la pobreza en nuestro país. Entonces, pues hay que creerle a Ricardo Salinas Pliego. Pero lo que no te dicen es cómo ellos actúan realmente. Cómo actúan ellos realmente sobre los paraísos fiscales que hizo Salinas Pliego en Luxemburgo, Malta, Barbados, y cómo se van enriqueciendo. Ahora resulta que los que evaden impuesto son los que nos van a dar clases cómo generar riqueza en nuestro país, cuando son los que deberían de estar en la cárcel. Vean al Ricardo Salinas Pliego con Diego Fernández de Ceballos. ¡Uta, qué chingones! Los que combaten a la pobreza, sigan creyéndoles, a la Lagarde. Incluso el Salinas de Gortari ha dicho cómo crear crecimiento económico y le echa la culpa al Cedillo. Ha responsabilizado del abandono del campo, y entonces él habla en muchos informes de cómo se debe de combatir la pobreza. Entonces hay que creerle a Carlos Salinas también. Todos los políticos dicen cómo combatir la pobreza, es un rollito.
y los saqueadores del Fondo Monetario, todos, hasta Beltrones dice, hay que hacer reformas ante la pobreza. Fíjate quién lo dice, un mafioso como el Beltrones. Entonces hay que creerle al Salinas, al Beltrones, al Salinas Pliego, al Diego Fernández de Ceballos, a todos los ratas hay que creerle cómo se combate la pobreza y cómo se genera riqueza. Estamos jodidos. Sí tiene que ver mucho el cómo. Bancico paga 97 pensiones millonarias, incluida la de Ernesto Zedillo, Fíjense nomás. Están pagando pensiones corruptas desde Bancico. Toda la información sale en contralínea que el Banco de México ha erogado un chingo de millones de pesos a exfuncionarios. Son 97 pensiones. Está ahí incluido Agustín Carstens, Gil Díaz, estos dos cabrones que ves. Ahí está el Tonina del Carstens, de un lado está Gil Díaz, y está también el Ernesto Zedillo, que ganan más que el presidente de la República. Fíjate, 78 personas ganan más que el propio Andrés Manuel López Obrador, y se destinan millones y millones de pesos mensualmente. Me despido, camaradas, con una frase de Ricardo Flores Magón que dice: los sumisos, los mansos, los indiferentes, los sufridos, los resignados son la masa, la muchedumbre que con su pasividad, su modorra y falta de carácter hacen lento y doloroso el avance de las sociedades. Esto decía Ricardo Flores Magón. Un abrazo, muchacho cabrón.